Muy buenas noches y bienvenido a este programa especial, diría yo, porque estamos transmitiendo en un día feriado, el Día del Padre. Un saludo para todos los padres del país, especialmente para los responsables, para los buenos padres. Hay algunos que realmente no se merecen ninguna celebración, pero la inmensa mayoría, sin duda, se merecen esa celebración por ser un personaje tan importante en la casa y especialmente con sus hijos. Así que felicidades a todos esos buenos padres. Tengo en el set dos padres también, sin duda. Buenas noches. Hugo Barrera, dirigente del Partido Arena, empresario también, bastante conocido. Gusto de saludarlo. Como no, igualmente Nacho, muchísimas gracias. Y ¿Cuántos aprovecho hijos? para saludar a los padres también. ¿Cuántos supuesto. hijos? 5. 5. De todo tipo. Ahí está el corredor de carro, la niña que estaba en diseño. Ecuestre, ¿Ah, sí? diseño de modas, Ajá. madre de familia Qué bien. y la última en asunto de mascotas. Qué bien. Norman Quijano, buenas noches, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, diputado por el Partido Arena. Buenas noches. Muchas gracias, Nacho. Buenas noches, amables televidentes. Un gusto estar acá, Nacho, a la par de mi buen amigo, don Hugo Barrera. Saludos a las dos hijas. Por supuesto, a todos. Y a los padres también, me sumo a esa felicitación, a los buenos padres. Así es, sobre todo a los buenos padres. Vamos a saludar a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Vamos a saludar también a quienes nos ven a través de laprensagráfica.com para todo el mundo, a través del internet. A ver, el 10 de julio es la Asamblea Extraordinaria del Partido Arena, donde se van a reformar algunos estatutos, pero también se va a aprobar el nuevo reglamento que va a regir el proceso eleccionario, que está señalado para el mes de septiembre. Aquí tengo a los candidatos de una planilla. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. O sea, ya son candidatos. No, todavía que porque no conocemos el reglamento. Ajá. Entonces no sabemos ni siquiera cuál va a ser el perfil o las características que tienen que tener los que van a optar a cualquier cargo en el COENA, no necesariamente la presidencia, pero estamos a la espera de todo esto. Ya, pero ustedes tienen una decisión de competir, de participar, por supuesto que sí. En una planilla que los dos irían. ¿Quién iría candidato a presidente? ¿Quién iría a otro cargo? No está en discusión, eso no está en discusión. Al que ¿Lo van a hacer al Team Marino o cómo lo van a hacer? Van a tirar la moneda. ¿Van a tirar la moneda? No, pero realmente no es punto de honor de ninguno de los dos, lo hemos platicado. Lo ideal sería pues que sí, que cualquiera de los dos quedara en este asunto. Pero repito, como todavía no está claro algunas cosas, porque no conocemos el reglamento, ni las reformas al estatuto que se hayan hecho, entonces hay que esperar. Pero ya eso. se sabe, ¿ah? ¿Perdón? Ya se sabe. Yo no. Si quiere le cuento algunas cosas que me han confirmado. Sería bueno, ¿sí? sería bueno. No, rumores tenemos. Bueno, no puede ir de candidato a nadie que esté en este momento en el COENA, ¿ya? Ya uno renunció al COENA para poder participar. Eso es una cosa. Ni quien esté en el COENA no puede ser candidato presidencial. O sea, el presidente del Excelente, COENA me parece no muy podrá bueno. ser candidato presidencial. Así se dice. A mí me lo han confirmado que así es los estatutos. Aparentemente, parece que no va a haber elección de cada uno de los puestos del COENA, sino que se va a elegir a planilla. También lo sabíamos, ¿no? No estamos claros todavía, ¿no? Porque hemos oído varios rumores de que va a ser una planilla parcial, o una planilla un poco más amplia, o una planilla completa. Ya. Mientras no veamos el reglamento. Ok, y el día 10, ¿qué se va a decir? ¿El comité político decidió que este era el reglamento? ¿Se aprueba o no se aprueba? ¿O se pueden hacer cambios a esa propuesta? Bueno, lo que hemos escuchado es que van a hacer primero una visita, digamos, a todas las regiones del país. ¿Ya? Y que ahí van a concentrar a las estructuras del país para darles a conocer, me imagino que las partes principales de la reforma del estatuto y del reglamento. En caso de reforma del estatuto, si no mal recuerdo, más de 200 artículos, es bien difícil poderlos discutir con un grupo de gente de una manera completa, ¿no? Pero me imagino que algunas cosas se van a decir.
El 10 de julio sería la Asamblea General en donde se ratifica. Se aprobaría, digamos. Se aprobaría. Por cierto, que lo que necesita aprobación de Asamblea General es únicamente el estatuto. No el reglamento. El reglamento no, porque según el estatuto, por lo menos el actual que se le aplicaría, Lo determina el eso Comité corresponde Político. a la Comisión Política aprobarlo y al COENA elaborarlo, Ah, ya. ¿verdad? Elaborarlo y el otro lo aprueba. Ok. Pero el estatuto sí necesita de Asamblea General. ¿Por qué Norman Quijano, Hugo Barrera Norman Quijano? ¿Por qué? O sea, lo primero, digamos, porque son antiguos dirigentes, por eso representan el ala antigua o no, no creo, yo no creo, no sé. Bueno, por muchas razones, Nacho. Empezamos a conversar desde hace más de 6 meses con Hugo sobre la importancia y la trascendencia que iba a tener este evento, ¿verdad? Es inédito en el partido. Nunca las estructuras de nuestro partido han tenido la posibilidad de elegir a sus autoridades. Entonces veíamos nosotros una oportunidad valiosa para poder incidir de una manera, diría yo, más directa en las políticas públicas. Estar en la dirigencia, en la alta dirigencia de un partido como el nuestro, es el principal partido de oposición, es una fuerza política fuerte, diría yo, considerable, y que siempre es importante estar viendo hacia el futuro, de cara no solamente a reformas estatutarias y a un reglamento, sino que hay que despertar esa visión que tuvieron al inicio nuestros fundadores de crear un instituto que estuviera realmente acendrado en el corazón de la familia salvadoreña, que tuviera altos niveles de credibilidad, que tuviera también acciones audaces de cara a los intereses de la mayoría de los salvadoreños, que tuviera una estructura sólida, que tuviéramos un Consejo Ejecutivo Nacional con amplio dominio del territorio, con sus miembros dedicados la mayor parte de su tiempo, porque quizás era difícil pensar a tiempo completo, en el ejercicio de sus cargos, que cada quien pudiera ejercer sus cargos a plenitud, que pudiéramos aspirar a alcanzar esa mayoría simple, al menos los 43 votos. Con Hugo lo comentábamos, mira Venezuela, la Mesa de la Unidad Democrática, 112 escaños y todo lo consideraban, y teniendo todo un aparataje del Estado en contra de ellos, a poder tener las 262 sedes de nuestro partido, tener nuestros propios mecanismos de recaudación que nos den no solamente estabilidad, sino que la proyección que un partido como el nuestro necesita, a una dirigencia que pueda estar tutelando también en el desempeño de sus cargos a todos los que estamos ejerciendo cargos de elección popular. Es algo a lo que nunca se debe renunciar, a tener una comunicación, diría yo, constante con todas las estructuras del partido. Es decir, se puede hacer tanto, Nacho, que realmente estamos entusiasmados. Cuando usted dice se puede hacer, es que no se está haciendo. Bueno, está dibujando un panorama del partido bastante malo. Un partido que no está haciendo ni acciones audaces, un COENA que no domina el territorio, que no tutela la gente que son militantes del partido y que ejercen cargo. Estoy pensando a lo mejor en el alcalde de Apopa, el COENA no lo tuteló. No lo digo, Nacho, en un etcétera. sentido crítico, lo menciono en un sentido propositivo. Ya. Es decir, el deber ser de Arena. Pero Arena está mal en estos momentos. Arena no está bien, lo dicen mucho. Arena, hay una contradicción en Arena, da la impresión, porque se ha logrado la cantidad de diputados y ha ido aumentando el número de diputados. Yo creo que eso, 43, todo el mundo dice que es casi un número imposible de acuerdo a nuestro sistema electoral. Posible es, pero es muy difícil de acuerdo a nuestro sistema electoral. Significaría como ganar casi los 2 diputados por cada departamento, a lo menos. San Salvador sí, pero el resto, digamos, es diferente. Y se han ido logrando ese tipo, digamos, de retos que son los retos electorales, aparentemente. Usted ganó por 6.000 votos, no me acuerdo cuánto. 6.000 votos. 6.000 votos, la diferencia. 6.000 votos. 6.000, poquito más. Estuvo a punto, digamos, de ganar después de un partido que perdió después de 20 años de hegemonía, y dicen que casi ningún partido se recupera de un periodo a otro. Y usted estuvo a punto de ganar. Bueno, entonces, ¿será que el partido, pareciera que electoralmente no lo ha hecho tan mal? El problema parece que es otro, es un problema, dicen algunos, de un partido que ha perdido como la brújula de lo que la gente quiere o de los cambios que ha tenido la sociedad salvadoreña. ¿Ustedes no creen que eso también tiene que ver? Bueno,
todos los factores se conjugan. En una sociedad tan polarizada, Nacho, como la nuestra, cuando dejas de tener esa focalización de los temas más, diría yo, más trascendentes dentro de la vida nacional, el ciudadano empieza a percibir. Yo, cuando me expreso de esta forma, lo hago porque tengo el firme convencimiento que podemos mejorar mucho las cosas. Debemos de acercarnos a los partidos con los que tenemos afinidades de principios, de ideología, partidos democráticos como los partidos restantes de oposición, establecer vínculos más estrechos entre la dirigencia y los alcaldes, entre la dirigencia y la fracción legislativa, donde está, diría yo, pues el centro neurálgico de la vida política partidaria en todas partes, la fracción parlamentaria de Arena, sin desestimar la labor de acercamiento a las comunidades que desarrollan los alcaldes. Es decir, cuando el partido pierde credibilidad es cuando nosotros debemos de estar más atentos y hacerle ver al salvadoreño que nunca ha habido ni va a haber una directriz de la dirigencia del partido para que determinado funcionario actúe en contra de preceptos elementales de convivencia, del buen vivir, y sobre todo pues que actúe reñido con la ley. Y el partido debe de tener la entereza y decir de que, si bien es cierto, es el vehículo en el cual nosotros nos transportamos, depende de cada uno de los que vamos en ese vehículo, que somos los funcionarios públicos, del desempeño que tengamos nosotros en el ejercicio de nuestros cargos públicos. De eso va a depender en gran medida la credibilidad, y el partido debe de estar también vigilante y tutelando, te repito, el desempeño, escuchar el clamor popular cuando dicen el río suena, ¿verdad? Escuchar ese clamor popular cuando la gente empieza a murmurar, y uno, el político, tiene que tener oído para todas esas cosas. Alguien dirá, yo no voy a estar atendiendo chambres, pero rápido corre el murmullo entre las estructuras cuando alguien se está desempeñando alejado de las normas fundamentales que deben de regir el desempeño de un funcionario público. Por un corte vamos a tratar de ahondar en esto, porque realmente quizás lo importante siempre es cuando un partido está en sintonía con lo que la gente quiere o tiene las propuestas que la gente quiere. Vamos al corte, ya volvemos. Llegó a El Salvador el nuevo Bounty, de frío para preparar en casa. Tan felices. Necesitamos darles algo bueno, rico y refrescante. Ven. ¿Qué tal una gaseosa? No, la gaseosa tiene mucha azúcar y no sabemos de qué está hecha. ¿Y un refresco en polvo? Preferible darles otra cosa. Te tengo una sorpresa. ¿Qué tal si les damos el nuevo Bounty, de frío para preparar en casa? Nuevo Bounty, rico, refrescante y bueno porque tiene té. ¡Delicioso! Y mira lo que pasa cuando lo preparo. Para refrescarse, Bounty. Delicioso, trae menos azúcar y tiene té. Acompaña muy bien todas las comidas, la carne, el pollo, las hamburguesas. Prueba ya el nuevo Bounty, rico, bueno, rinde 2 litros y a buen precio. Pruébalo en sus 2 deliciosos sabores, limón y durazno. Alcanza para toda la familia por tan solo 30 centavos. ¡Mami, qué rico! Nuevo Bounty, rico, refrescante y bueno. Alcanza para todos por tan solo 30 centavos. ¿Qué esperas para probarlo? Nuevo Bounty. No todas las gasolinas son iguales. Por favor, esa gasolina no. Los que sí saben de combustibles huyen de la mala calidad.
Por eso, todos quieren ir a Alba Petróleos, porque en El Salvador solo nosotros podemos decir con orgullo que somos calidad 360. Esto significa que controlamos todo el proceso, desde la extracción del crudo, su refinación y traslado en alta mar, su almacenaje a través de un sistema de flujo calibradores que evitan derrame, hasta que servimos el mejor combustible en nuestras modernas estaciones. Y cada etapa es controlada doblemente. Esto es Calidad 360, algo exclusivo de Alba Petróleos que nos permite ofrecer solo lo mejor. Por eso, los que sí saben de combustible no aceptan otro. Alba Petróleos, siempre una cerca de ti. 10 años dando lo mejor. Vuelve a tomar el control de tu día con Intestinomicina AD+, que te invita a seguir en sintonía de Debate con Nacho. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Creemos en el esfuerzo que día a día nuestra gente entrega para mejorar sus vidas, las de sus familias y su comunidad. Aunque el sol deje de brillar, nuestro inquebrantable espíritu nos mantiene unidos. Porque juntos es como encontramos el verdadero valor de la vida y descubrimos que cuando aprendemos a cuidar al otro, a hacer lo correcto y a contribuir para que los demás tengan una vida mejor, es posible un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Bueno, yo tengo la impresión, y lo dije unos días atrás, y me gustaría, digamos, preguntárselo a ustedes, que Arena tuvo algunas cosas que le favorecieron en el pasado y que le dieron una estabilidad de 20 años. Una fue el anticomunismo. ¿Ya? El anticomunismo tenía supuestamente una serie de valores y era, digamos, el que conservaba la tradición, la cultura de El Salvador. El Salvador no era comunista, por lo tanto no se podía permitir que el comunismo llegara, y eso fue una cosa, digamos, que uno lo vio en la venta de ideas que hizo el FMLN por muchos años. Claro, el comunismo, digamos, era peligroso, hasta se comía a los niños. Hoy tenemos los partidos que en su momento incluso formaban parte del FMLN, el Partido Comunista. Hay mucha gente que viene del Partido Comunista y que está gobernando días y no se han comido ningún niño. Por lo tanto, hay gente que dice, se les cayó Arena el anticomunismo, ya no puede ser la bandera levantada. Después, Arena era el partido que podía poner orden, ¿ya? Porque era promilitar, porque podía poner mano dura, y resulta que nadie como el FMLN ha puesto mano dura, y hoy día estamos viviendo una mano dura, y nada como el FMLN tan de la mano con los militares. Entonces, ¿qué es lo que puede levantar hoy día Arena? ¿Qué es lo que la Arena le puede vender a la población en términos de decir, nosotros somos el partido y no es este otro partido? Sobre todo tomando en cuenta que para mucha gente Arena levanta temas que son de defensa de grupos pequeños, como son los empresarios, y no necesariamente de la mayoría de la población. Bueno, esa es quizás una de las partes más importantes de lo que tiene que suceder de aquí para adelante, y la idea de participar en la dirección del partido desde el COENA está precisamente orientado a tratar de corregir una serie de cosas que hasta este momento no se han hecho como el país necesita que se hagan, y prueba de eso son los resultados que tenemos en este momento como partido político. Los resultados están a la vista de todos. Entonces, estamos en una situación bastante complicada desde el punto de vista de cuota de poder, porque los partidos políticos parejos se crean y funcionan para alcanzar el poder, y desde el poder tomar las decisiones que sean de beneficio para el país y para la población, ¿no? Entonces, por el lado nuestro hay que reconocerlo, no hemos hecho las cosas del todo bien. El concepto, por ejemplo, que se ha generalizado como una percepción
más que como una realidad de que nosotros hemos estado al servicio de un determinado grupo económico, que digo, más percepción que una realidad, pero la percepción en posas políticas es prácticamente una realidad y eso hay que corregirlo también, ¿no? Por una parte. Por la otra hay un montón de situaciones que desde el punto de vista social, hacia la población, hacia el campesinado, hacia el obrero, hacia el empleado en términos generales, hacia el magisterio, por ejemplo, que es una cosa tan importante, desde un partido en el poder se tienen que comenzar a mejorar. Entonces, todo lo que no se haya hecho anteriormente, por circunstancias que podían ser explicables, digamos, para nosotros nos tocó como Arena gobernar en una época de guerra, en donde tuvimos que manejar un presupuesto orientado todo a defender las libertades del país, a sostener adecuadamente un ejército que tenía que defendernos en contra de la agresión que había, ¿no? Después hubo que reconstruir el país también, que no era nada sencillo, físicamente e institucionalmente, y eso se llevaba su tiempo. Eso le tocó prácticamente al doctor Calderón Sol y luego a Paco Flores también en la reconstrucción física del país, de lo destruido y lo nuevo que se tuvo que hacer. O sea que llevamos el país a un momento en donde prácticamente lo dejamos como debió haber estado antes de la guerra, cosa que no era fácil, era bastante complicada, pero se logró hacer. O sea, nosotros le entregamos al frente prácticamente el país ya recuperado en esos aspectos, pero con bastante déficit en los aspectos puramente sociales. Eso es lo que hay que corregir de aquí para adelante. Después de 7 años de gobierno del frente, nosotros vemos que la situación realmente no ha cambiado. Y usted dice, por ejemplo, no se han comido ningún niño, pero se han comido el presupuesto en una forma verdaderamente degenerada. Solo la cantidad de préstamos, estamos hablando de 24.000 millones de dólares que han recibido. ¿Y eso a dónde está? No lo vemos por ningún lado. Tal vez lo vemos en un vasito de leche, o en un uniforme, en un zapato, o hoy últimamente en unas pseudocomputadoras. Pero la realidad del caso es que ninguno de esos elementos, aunque es importante tal vez para la economía familiar, no tiene nada que ver con la educación. Ni remendar un pupitre, arreglar un techo, pintar una escuela. Estamos hablando del magisterio, por ejemplo, que tampoco se ha hecho, a pesar de que el señor presidente es maestro, ¿no? Entonces, pero ya todo lo que pasó y que ha producido la situación en donde nosotros perdimos el control del país, lo tomó el frente y está claramente mostrado que no han podido salir adelante, a pesar de que recibieron el país totalmente recuperado después de la guerra. Yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si el frente toma el control del país cuando todavía no estaba recuperado como nosotros lo dejamos? Si hay un efeminista escuchando, seguramente va a decir, recibimos el país con un crecimiento negativo del 3.5%. Mira, estamos hablando de todo el resto de las cosas que produjo la guerra, ¿verdad? Entonces la parte económica, y ahí también hay que aceptarlo, pues tal vez nosotros no manejamos las cosas como debe de ser. Pero eso es lo que hay que corregir. La pretensión de nosotros, por ejemplo, de llegar al COENA para poder manejar esta situación en beneficio de la población y del país, está orientada en ese sentido, en que los resultados que tenemos, producto de nuestro gobierno y producto de los gobiernos del frente, no es lo que El Salvador necesita. Si El Salvador, con lo pequeño que es, con la cantidad de gente buena, recha, pencona para trabajar que tiene, esto debía ser una tacita de plata bien brillante, es la realidad, pero es todo lo contrario. El problema, digamos, de la inseguridad que hay, producto de la existencia y crecimiento y desarrollo y multiplicación con apoyo de este gobierno de las maras, eso es una cosa que debe de encontrársele una solución, que son en las cosas en que nosotros estamos planificando. Pero lo que pasa es que en este momento nosotros no podemos empezar a hablar de cómo vamos a resolver un problema del gobierno, porque primero tenemos que hablar que cómo tomamos el control del partido. Pero ¿qué es lo que debe cambiar? ¿Qué es lo que debe cambiar para acercar más el partido a la población? No me refiero solamente a estar más cerca de la población o saber lo que la población quiere. En términos, yo hablé, por ejemplo, y ahora mismo hay una discusión por el salario mínimo y Arena no apoya que haya más salario mínimo y la gente dice, pero ¿cómo? Entonces, ¿qué está Arena? O sea, yo no sé a quién le puede molestar que aumente el salario mínimo. No a todos, a la mayoría no le molesta. Pero Arena tiene una posición, de repente con algunos impuestos a grandes empresas, Arena no le gusta. Entonces,
Tú me puedes decir, es que no se trata de eso, sino que se trata que los impuestos al final los pagan todos. Sí, pero da la imagen a veces que no es una arena para las mayorías. Bueno, mira, Nacho, no solamente propiciamos el más largo periodo de estabilidad democrática en el país durante los 20 años que gobernamos, fuimos capaces de producir un cambio, diría yo, impresionante en los indicadores sociales de este país. Redujimos en una cantidad importantísima la pobreza extrema y pudimos llevar servicios básicos a amplios sectores de la población que antes no lo tenían. Es decir, los logros en materia social de los gobiernos de Arena son incuestionables. Teníamos un analfabetismo de un 38%, cuando nosotros salimos teníamos un analfabetismo de 14%, encontramos poliomielitis, encontramos difteria, encontramos sarampión, todos esos flagelos fueron erradicados, logramos la reconstrucción total del sistema vial y del sistema de las comunicaciones del país, me refiero a la parte de energía eléctrica, introdujimos reformas económicas importantes que permitieron que muchos, decenas de miles de salvadoreños salieran de la pobreza. Cuando tú dices ya no se puede asustar con el tema del comunismo, es que ahora se llama de otra forma. El neocomunismo es el socialismo del siglo XXI, que restringe las libertades democráticas, que impide que muchos ciudadanos puedan alcanzar los mínimos, diría yo, de estabilidad o de progreso económico, de bienestar económico. Y si no lo puedes saber lo puedes ver cómo se está dando vuelta, diría yo, pues la medalla o la tortilla en muchos países del Cono Sur. Argentina ya lo hizo, Brasil lo ha hecho, Venezuela pues está en una crisis impresionante producto de medidas las cuales este gobierno del FMLN ve como el faro que hay que seguir, que ilumina el sendero de las políticas públicas de El Salvador. Es decir, es otra forma de entorpecer el desarrollo, ese ataque y ese embate permanente contra los sectores productivos del país, acusándolos de todo, ignorando que este país y que casi prácticamente todas las naciones del mundo dependen en gran medida de la inversión de los sectores privados. El 80% de la inversión que se genera en un país proviene de los privados, que cuando está deprimido el sector privado, está prácticamente deprimido el país porque no hay generación de fuentes de empleo, no hay generación de riqueza, no hay tributación, no hay nada. Sin embargo, el discurso de odio de clases, sin embargo, el discurso para poder, diría yo, pues pretender o algunas veces convencer a las familias quizás más humildes que tal vez por el poco acceso a medios de comunicación o por bajo nivel educativo muchas veces caen en la trampa de estos gobiernos de tipo socialista, populista. Mira lo que tenemos la próxima semana. El jueves se inaugura por tercera vez el Foro de Sao Paulo en San Salvador. Es un gobierno que no aprende las lecciones. Es un partido que se sigue declarando marxista, de corte revolucionario, y que sigue teniendo un ideario contrario al rumbo que llevan las naciones que de veras alcanzan niveles de progreso para sus ciudadanos. Ese es el gobierno del FMLN, que está aliado con gobiernos que te digo, son seriamente cuestionados a nivel mundial por todo su accionar. Entonces, el FMLN ha sido muy exitoso en vincular a Arena, que solo defiende a ciertos sectores de la vida nacional. Pero este país tiene una conectividad que heredó el FMLN impresionante. La administración Flores se encargó de dejar prácticamente pavimentado hasta la última carretera hacia el último municipio. Este país tiene una conectividad en sistema de telecomunicaciones mejor que cualquier país de la región. Nosotros teníamos un grado de inversión y es cierto, la economía estaba deprimida en el 2009 cuando se da la alternancia en el ejercicio del poder, pero el mundo estaba saliendo de la segunda gran recesión a nivel mundial, después que habíamos tenido, si mal no recuerdo, en el 39, pero era la segunda gran recesión mundial.
Y en ese momento entre el gobierno del FMLN teníamos grado de inversión, teníamos mejor atracción de inversiones para el capital extranjero. Ahora somos la cola en Centroamérica, Nacho. Escasamente atraemos 400 y pico de millones de dólares al año. A quien lo seguimos es a Nicaragua, que ya prácticamente nos ha doblado, anda por 800 y pico de millones, mientras Costa Rica anda por 1.800 millones. Es decir, este país está postrado, y quien lo tiene postrado es el FMLN, que ha generado 1/3 de la deuda externa de este país en tan solo 7 años, sin que se vea a dónde están metidos esos 6.000 y pico de millones de dólares. Ya me han explicado bastante por qué Arena. El próximo bloque me van a explicar por qué ustedes manejando Arena. Vamos al corte, ya volvemos. Juega más, gana más, 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 más. Con el Pozo de la Lotería. Que ahora viene más grande. Primer premio desde 100,000 hasta 200,000 dólares acumulables. Con premios de urna de 100, 200, 1,000, 2,000 y muchos más. Y al mismo precio. Tu pedacito a 1.25 y el entero a 25 dólares. Lotería Nacional de Beneficencia. Juega más, gana más, 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 más. El Pozo de la Lotería va en 325,000 dólares. No todas las gasolinas son iguales. Porfa, esa gasolina no. Los que sí saben de combustibles huyen de la mala calidad. Por eso, todos quieren ir a Alba Petróleos. Porque en El Salvador solo nosotros podemos decir con orgullo que somos calidad 360. Esto significa que controlamos todo el proceso. Desde la extracción del crudo, su refinación y traslado en alta mar, su almacenaje a través de un sistema de flujo calibradores que evitan derrame, hasta que servimos el mejor combustible en nuestras modernas estaciones. Y cada etapa es controlada doblemente. Esto es Calidad 360, algo exclusivo de Alba Petróleos que nos permite ofrecer solo lo mejor. Por eso, los que sí saben de combustible no aceptan otro. Alba Petróleos, siempre una cerca de ti. 10 años dando lo mejor. En Banco Azul, te llevamos a ver el clásico. Traslada tu cuenta de ahorro o tu crédito y participa en la rifa para ganarte uno de los pases dobles para disfrutar en vivo el partido Real Madrid versus Barcelona. Incluye tour por España. Ver restricciones en prensa. El tercer segmento de debate gracias al sistema FedeCrédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema FedeCrédito, disfruta de las mejores ventajas. Llegó ese día. Lo piensas bien. Cuidas detalles. Y vas con todo. En esos momentos de tu vida, tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito te ofrecen tarjetas de crédito con los mejores beneficios para que siempre tengas lo que tanto has soñado. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú debes estar. Sistema FedeCrédito. Queremos darte una mano. Bueno, yo les pregunté sobre Arena y por qué Arena y ya ellos dieron todas las explicaciones. Hoy les preguntaría por qué ustedes. Y nosotros, ya sabemos que hay otra candidatura de Mauricio Interiano. Yo no sé qué representan ustedes y qué representa él. Yo creo que sería bueno, digamos, que la gente supiera cuáles son las diferencias entre una candidatura y otra y por dónde van las representaciones de cada una. Hugo. Bueno, para eso sería bueno que nos pusieran a los dos, a Mauricio y a uno de nosotros, para platicar un poco delante de toda la gente. Pero mire, Nacho, la realidad del caso es que y definitivamente hay un montón de cosas que hacen falta llevar a cabo desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista de la planificación, y me refiero no al país, sino que al partido, para tener todos los elementos necesarios y suficientes como para poder no solamente reaccionar, sino que accionar también políticamente. A ver, Hugo, pero mira,
Yo he escuchado, voy a hacer lo que he escuchado para ver si los logro llevar a ustedes donde quiero, que creo que la gente quiere saber. Que ustedes son los que quieren llevar el partido a lo que fue el partido antes. ¿Ya? A la época en que Roberto Dawson tenía un liderazgo, el partido funcionaba más ordenadamente. Ese partido, ustedes han dicho incluso que si nació el partido como una alianza de diferentes sectores del país, profesional, campesino, etcétera, debe, digamos, tener una representación de ese tipo. O sea, así como le ideó Roberto a ustedes, la idearon en su momento. Otros dicen no. Y da la impresión que hay otra candidatura que un poco dice tenemos que no hacer lo de antes, sino que hacer un partido moderno, para hoy, para mañana. ¿Hay una diferencia de puntos de vista entre uno y otro? Pero yo creo que no se refiere, digamos, a hacer lo que se hacía antes o hacer otras cosas que no era lo que se hacía antes, sino que aquí hay una deuda política y social, digamos, con la población y con el país. Entonces lo que tenemos que ver es tener el suficiente criterio como para hacer las cosas que las grandes mayorías de la gente necesitan que se haga en muchos aspectos. Entonces, aquí no se trata, digamos, cuando se habla, por ejemplo, de que hay que regresar a las raíces de arena, porque las raíces de arena no son malas de ninguna manera y tienen un contenido social enormemente grande que en el camino se ha perdido. Entonces, a eso se refiere. Entonces, eso vale para el pasado y vale para el futuro. La población tiene enormes necesidades. Por ejemplo, si hablamos de empleo, ¿qué se hizo, digamos, suficientemente hablando en los 20 años nuestros o que se ha hecho en los 7 años de estos gobiernos desde el punto de vista de atraer de inversiones? Que es una cosa que manda la Constitución y que es una responsabilidad de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, hasta este momento no se ha logrado llevar eso, a pesar de que es una situación sumamente delicada porque en el periodo de la guerra de El Salvador se fugaron cerca de 726 empresas, enormemente grandes la mayoría. La mayor, Texas Instruments, que tenía 8.000 empleados, y la más chiquita llamaba Guantesa, que tenía 500. Y en medio había otras 724 que tenían más gente, ¿no? La promoción de inversiones, pero ya pensando diferente. Y aquí estamos hablando ya no de lo que se tiene que hacer un gobierno de arena. Y para poder llegar a eso, entonces tiene que haber esa mentalidad en el COENA, para que eso se filtre hacia todos los lugares que sea necesario. Y para eso se tiene que tener una cuota de poder efectiva, arrancando en la Asamblea en el 18. Yo estoy seguro que ustedes deben tener un apellido. No me refiero al apellido personal, me refiero al apellido político. ¿Qué son ustedes? ¿Experiencia? ¿Cómo van a venderse ante, creo que van a ser más de 1.000, 2.000 y tantos militantes que van a votar? ¿Cómo se van a vender? ¿Como experiencia? Yo diría más bien determinación de hacer lo que El Salvador necesita para sacarlo del hoyo en que está. ¿Determinación? Sí, por decirlo de alguna manera. ¿Qué significa? ¿Ponerle orden al partido? Significa hacer lo que El Salvador necesita que se haga para que entre en una ruta de desarrollo. Y eso tiene que ver con muchas cositas que tiene que... ¿No está haciendo el COEN actual eso? Yo creo que no, el COEN ahorita no puede, no está en el gobierno. Pero, y no sé tampoco si se tiene... No, pero en su rol de oposición. No, bueno, ahí estamos muy quietos, digamos, ¿verdad? Muy débiles en ese sentido. Eso es otra cosa que hay que corregir también, porque al señor presidente Sánchez Derén le faltan 3 años todavía en el gobierno. O sea que tenemos espacio suficiente para poder hacer algo. Pero, Nacho, el asunto, aquí no se trata, digamos, ni de regresar al pasado, ni ver el futuro con una apreciación diferente, sino que con lo que el país y la población necesita que se haga para que esto entre en una ruta de desarrollo. Y de la misma manera aquí no se trata ni de experiencia porque somos gente mayor, ni de inexperiencia porque es gente menor. Este es un concepto... ¿Cómo va a votar la gente entonces? ¿Va a votar por simpatía personal? No, tiene que votar por las propuestas de solución a los principales problemas que se van a hacer. ¿Cuáles son las propuestas principales? Ya, yo podía enumerar varias ya ahorita. En primer lugar, la inseguridad. ¿Ok? Tema salarios, tema pensiones, tema... no, pero la elección es interna del partido, no bueno, ok. Internamente, vuelve a lo mismo. Sí, orden. Si hablamos ya del partido, en primer lugar, la organización que debe de tener en todos los niveles, departamental, municipal y ahí para abajo.
hay que cambiar los conceptos. Por ejemplo, todavía seguimos viviendo en el concepto, digamos, del voluntariado, una fuerza política como nosotros. A ver, me dio una buena palabra para preguntarle algo que yo he sabido, que le falta dinero a Arena. No tiene, digamos, ni para pagar 10, 20 personas a tiempo completo. Hay un problema de financiamiento. Aparentemente los militantes o los funcionarios de Arena no están aportando. Esto es un error grave y falta de previsión en no tener un mecanismo permanente de recaudación nacional que nos genere independencia eso económica. Porque estaba en el gobierno, parece que en el gobierno no se necesita eso, pero ya digamos, ya fuera No, yo no hablo de tomar la plata del gobierno, estoy hablando de que tenemos que tener un mecanismo de recaudación permanente que alimente todas las necesidades nacionales del partido para poder funcionar sin estar comprometido con ¿De nadie. qué manera, Norman? Dependiendo de quienes tú has criticado, que tienen el partido, se toman el partido y decían desde fuera por el partido. ¿Tú has dicho alguna oportunidad, digamos, que hay sectores? Así? ¿Tú has dicho que hay sectores externos al partido? No. Que manejan el partido. Lo que yo siempre he dicho es que nosotros no hemos tenido la audacia para convertir a Arena en un partido moderno, que tenga sus propios mecanismos de financiamiento. Ese financiamiento tiene que ser un financiamiento transparente y que le dé sostenibilidad al partido. Debemos de hacer las cosas que otros están haciendo y que les han dado resultados. ¿Un ALBA? No. No, ALBA para mí no es un buen ejemplo dentro de la vida nacional. Eso es usar fondos públicos con un fin puramente partidario. No, el partido tiene que tener sus propios mecanismos de recaudación donde todos seamos capaces de aportar en la medida de nuestras posibilidades y que se nos guarde también el mismo respeto independientemente del monto de lo que estás aportando. Eso para mí es fundamental, porque eso le genera autonomía también incluso en la toma de decisiones a un partido político. Y lo he visto en muchos partidos afuera. Cuando tú decías si lo que vendíamos nosotros era experiencia, pues es una trayectoria, Nacho, que no se puede ignorar. Es un liderazgo construido a base de trabajo. Es un capital político que tampoco se puede ignorar y se construye trabajando con las familias hasta en el último rincón del país. Y en eso creo que ambos tenemos larga y provechosa, diría yo, trayectoria. Quizás no es muy bueno hablar en primera persona, pero déjame decirte de que tuve el honor de ser el diputado que tuvo más marcas, más de 143,000. Eso me enorgullece y me obliga y me compromete a tener una conducta decorosa, responsable, la cual la tengo que demostrar no solamente adentro del ámbito público en el que me desempeño, sino que también en el ámbito familiar, en el ámbito privado. Y eso es lo que valoran los ciudadanos. No es fácil estar en el ojo y en la percepción de los ciudadanos por muchísimo tiempo. Muchos políticos, en la medida que va pasando los años, entran en un descrédito y entran en una deslegitimización de que muchas veces terminan saliendo por la puerta de atrás del ejercicio de la función pública. Yo he estado en esto desde hace muchísimo tiempo. Conozco los liderazgos locales, Nacho. ¿Eres tú la persona indicada para manejar el partido? Mira, mi aspiración es a pertenecer porque la gente a la a lo dirigencia. mejor, digamos, te elige y puede creer en ti como diputado, pero otra cosa es ser la persona que maneje el partido, que es un cargo un poco diferente. Y además tengo entendido que el COENA es presidencialista, ¿no? Al final el presidente tiene mucho poder dentro del COENA. De ser, y además el COENA parece que no es nada, porque ahí están todos sentados y no hacen... Pero no debería de ser presidencialista. Yo creo que esas son las cosas que le tenemos que poner mucha atención. Mira, yo creo que este momento que está viviendo el partido nos da una maravillosa oportunidad. Nos da una maravillosa oportunidad de tener una dirigencia que sea de la aceptación a nivel nacional, pero para eso se necesita legitimidad plena y absoluta.
y la responsabilidad de esa legitimidad con que pueda surgir la nueva dirigencia del partido depende de las actuales autoridades, en las cuales yo no tengo por qué hacer conjeturas ni nada. Esperaría yo que todos vamos a poder competir en un ámbito de total imparcialidad, con una mesa plana. ¿No dudas todavía? Te he escuchado muchas veces decir eso, Norman. Mira, ¿No dudas todavía? Porque tú planteas dudas sobre el partido, ¿verdad? Tú dices, por ejemplo, eso, esperaría que hubiese en las mismas condiciones para todos. Era lo último que dijiste en la última entrevista, no me dejaré pisotear más por la dirigencia de Arena. ¿Qué quiere decir Norman Quijano con eso? Nacho, yo creo que no es el momento de entrar en contradicciones o de desencuentros. Este es un momento crucial y vital en la vida política de nuestro partido. Y todos los que queremos a este partido y pertenecemos a él, tenemos la obligación de contribuir en ese esfuerzo. Tenemos la obligación de mandar un mensaje esperanzador. Tenemos la obligación de mandar un mensaje de unidad, porque de lo contrario quienes se van a aprovechar de esto son nuestros adversarios, y no se trata de eso. Arena tiene la capacidad de poder tener un verdadero crisol de ideas y de pensamientos, y eso es lo que se está manifestando. Y hoy día no lo hay. ¿Ah? Hoy no lo hay. ¿Cómo no? Ahorita se está manifestando y se manifiesta permanentemente en la Asamblea Legislativa. Yo veo una enorme riqueza. Claro que muchas veces hay que canalizarla con una conducción sólida y fuerte. Fuera de cámaras hablábamos de un ente que tiene que estar haciendo, que debería de ser la Comisión Política, que tiene que estar haciendo análisis político mañana, tarde y noche de los temas de coyuntura para que no reaccionemos tarde. Esas son las cosas que hay que impulsar en el partido y es lo que nos puede hacer crecer. De lo contrario, si reaccionamos tarde, pues hombre, vamos a tener una enorme desventaja a la hora de ir a otro evento electoral. Vamos a ir al corte. Después del corte, les pido, amigos televidentes, que no manden preguntas. Ya ha aparecido en el programa que este programa está siendo pregrabado. Es el Día del Padre, a todos nos toca disfrutar un poco de este día feriado. Lo hemos pregrabado, por eso es que no manden sus preguntas, pero después del corte vamos a volver a preguntarle a mis invitados lo que entienden ellos por oposición. Si es buena oposición el oponerse a todo o oponerse más lo que se está poniendo actualmente el Partido Arena. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Nadie tiene tiempo para esa diarrea. Córtala a la primera con Intestinomicina Además. La cápsula amarilla que con su efectiva fórmula de 2 componentes elimina la diarrea y los gases de una sola vez. Para que vuelvas a tomar el control de tu día. Intestinomicina Además, de Laboratorios López. El Pozo de la Lotería. Ahora puede ser más grande. El primer premio está acumulado y arranca en $325,000. Mientras más juegas, más se incrementa. El Pozo de la Lotería te invita a seguir en sintonía de Debate con Nacho Castillo. Vamos al último bloque. Obviamente todavía tengo preguntas por hacer y preguntas interesantes, en lo que muchos tienen la duda, digamos, cuál es el rol opositor que debe tener el Partido Arena, porque se le ha criticado que no ha sido un buen partido de oposición. Claro, desde distintos puntos de vista. Para el gobierno, digamos, no ha sido buen partido de oposición porque se opone. Para los adeptos, simpatizantes de la derecha, no ha sido suficientemente inteligente en su rol de oposición.
Bueno, yo en lo personal creo que ha habido mucha pasividad en la parte de la oposición que debemos de ser. Pero también no se trata solamente de oponerse por oponerse a cualquier cosa. Si uno se opone a algo, tiene que proponer una cosa diferente que sea la solución para la situación de la que se está tratando, ¿no? Por un lado. Y por el otro, digamos, hay situaciones en donde tal vez se ha aflojado mucho, como el tema de los préstamos, por ejemplo. La realidad del caso es que hasta este momento las cantidades de dinero en préstamos que ha recibido, por ejemplo, el Frente, son verdaderamente bestiales, enormes, y no se mira que estén por ningún lado, y en muchos de los casos ni siquiera han sido utilizadas, pero se dice que no hay dinero. Entonces, ¿qué pasó con la plata? No entendemos. Entonces, oposición para, por lo menos desde mi punto de vista, es que uno tiene que tener, si no está en el control del gobierno, tenés que proponer soluciones a las situaciones gruesas que se presentan, digamos, en contra de la población y del sistema de desarrollo. Ahora hay una situación quizás de las más difíciles que el país ha vivido en los últimos años, que ya ha sido reconocida y aceptada incluso por el gobierno, que es un problema de caja, de dinero, y que el país puede caer en no pago, ya ser un país que no pueda pagar sus cuotas por los préstamos internacionales que tiene, y también puede caer en el pago interno, ¿no?, de empleados y funcionarios. ¿Qué debe hacer el partido ante eso? Porque unos dicen, no señor, no se presta nada, nos seguimos endeudando el país. Otros dicen, no puede hacer eso, lo hemos estado porque si haciendo, no va a tener la responsabilidad de lo que ocurra. Hasta ahorita prácticamente todo se le ha otorgado. El asunto es que se otorga y se otorgan enormes cantidades de dinero, 152 millones de dólares, y no se sabe qué pasa con ellos. Trasladan dinero de una parte que la Constitución misma lo prohíbe para otra rama del Estado o a casa presidencial, y ustedes tampoco entienden qué fue lo que pasó porque no se utilizan para lo que fueron contratadas las cosas, ¿no? Entonces, el punto, yo repito, aquí no se trata de oponerse por oponerse, pero las leyes mismas nuestras establecen que todo préstamo que se va a hacer tiene que tener, digamos, claramente establecido el destino hacia dónde van a ir esos fondos. Y no se pueden desviar, no se deben desviar, porque sí los han estado desviando. Entonces, si esas cosas se firma un acuerdo, como se firmó en Casa Presidencial con el presidente Funes, que sí iba a dar, digamos, todo lo que estaba relacionado con la clarificación de los aspectos fiscales y todo, nunca se dio, nunca se cumplió, y se sigue pidiendo dinero y se acusa a Arena de que no da los votos para tener aquella plata. Pero ¿cómo se va a entregar la plata? La que se ha entregado para mí está mal entregada realmente, porque debería de estar clarificado de acuerdo a lo que establece la ley en qué se van a ocupar y en qué se ocuparon esos recursos, porque ningún presupuesto de un país como El Salvador va a aguantar si todo el dinero se va a ocupar para estar haciendo regalías y regalías y regalías para obtener beneficios electorales dentro de un par de años o un año y medio. Pero la situación es real y dicen algunos se va a dar en 3-4 meses. Y qué o bueno 2 meses. Nacho, perdona, pero qué bueno que lo reconocen. Así fue con el tema de la delincuencia. Decían que no, que era un problema de percepción, que lo estaban atizando los medios de comunicación. Mira, este es un gobierno que nos ha impuesto 22 nuevos tributos, 22 nuevos impuestos. Cuando el FMLN llegó al gobierno el 1 de junio del 2009, el endeudamiento rondaba el 10.5 con relación al PIB. Hoy estamos llegando al 16% con relación al PIB, el endeudamiento. Es decir, este es un gobierno que tiene un déficit fiscal que anda por el 4%, perdón, te decía el 62% de endeudamiento con relación al PIB, estaba confundiendo las cifras. Y tenía un 40% de endeudamiento con relación al PIB y hoy estamos en el 42%, es decir, pasamos de 10.000 millones a un promedio de 16.000 millones. Y todas las semanas tocan las puertas en la Asamblea buscando más recursos. Todas las semanas se están buscando más recursos. Y si tú te das cuenta, no se comprometen a nada. Durante la administración del señor Funes en el 2012 se comprometieron a un programa de responsabilidad fiscal, una ley de responsabilidad fiscal. Dijeron que iban a disminuir los gastos en bienes y servicios en un 5%,
se quedaron de que iban a hacer un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. Nada de eso se ha cumplido. Ni planes de ahorro, ni planes de austeridad, absolutamente nada. Y la situación del país es cada vez más caótica. Ya no alcanzan ni a pagar las pensiones de los retirados del ISFA, del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. Bueno, y calculan que podemos caer en default en un promedio de 2 o 3 meses. Ya. Pero es producto de una pésima administración. Bueno, pero de ante las eso finanzas el públicas. presidente del COENA va a tener que negociar. ¿Cómo así? Bueno, ¿Con es el que gobierno? estamos negociando. No, Nacho, es que una nosotros nunca hemos cosa, cerrado una las cosa es la puertas. asamblea, otra cosa es el partido político que tiene que moverse también fuera de la asamblea. Supimos antes de que se hicieran estas medidas extraordinarias, el presidente Salvador Sánchez Serén invitó a Casa Presidencial, tuvo una reunión con el expresidente Cristiani, después sostuvo otra reunión con el expresidente Armando Calderón Sol. Sí, lo que pasa es que es un gobierno mentiroso, que no cumple absolutamente nada de lo que promete. Mira, yo tengo aquí el desglose de lo primero que recaudaron con el impuesto de las transacciones telefónicas. Es impresionante cómo han dilapidado, y eso lo informó el secretario, el señor Atuas Boone, donde presentó el desglose, donde lo tengo, el desglose de cómo habían utilizado lo que aparentemente se había aprobado, 16.5 millones entre marzo y mayo que recolectaron, y que lo usaron para una gran cantidad de cosas que no estaban previstas, porque no estaba contemplada en seguridad. Allí pusieron 1,5 millones para emplear a 300 jóvenes de 10 municipios del país. Indudablemente que son clientelismo político, ¿verdad? Son activistas políticos del FMLN. Allí destinaron 1.600.000 para techos, baños y pintura de 116 escuelas de 10 municipios. Y eso es para seguridad. La parte de prevención, dicen ellos. No, pero es que yo creo que el presupuesto de la cartera de educación es el presupuesto más alto dentro del aparato del Estado, y deben de tener su presupuesto de funcionamiento. A mí me sorprende cuando dicen de los 152 millones para la movilización de la Policía Nacional Civil. Si cuando crearon el plan El Salvador Seguro el año pasado, estábamos en un promedio de 30 y pico de homicidios al día, Nacho, y fueron tan incompetentes que, no obstante que era el problema que más agobiaba y sigue agobiando a la familia salvadoreña, lo dejaron desfinanciado, lo dejaron sin presupuesto. Yo te puedo mencionar todo lo que estos señores gastaron de esos 16.5 millones de dólares que era exclusivamente para medidas de seguridad. Pero, entonces es un gobierno mentiroso. Ese es el problema, que va a haber cuando una estás situación negociando de país que va a afectar al país, no al gobierno necesariamente, ni al FMLN, al país. Arena tiene que negociar. Pero los niveles de endeudamiento del país son insostenibles. Los niveles de endeudamiento del país, mira, el Fondo Monetario Internacional viene y da un montón de recomendaciones. Las dan un jueves. Yo lo tengo muy presente, las dan un jueves. Dieron que había que quitar ciertos impuestos que no eran muy productivos, como el de las transacciones financieras, como el de las telecomunicaciones. Incluso dijeron de que había que subirle 2 puntos al IVA, que había que reducir el gasto y todo. Es un gobierno que no actúa, que no procede. Y lo que sale diciendo, después de que el jueves se retira la misión del Fondo Monetario Internacional, sale el secretario técnico de Casa Presidencial el sábado en los festivales de política que hacen los días sábados, diciendo que lo que ellos querían era los 4.800 millones de dólares de los fondos de pensiones. Es decir, es un gobierno que no escucha. Es un gobierno que no atiende las recomendaciones. Yo no digo que hay que atenderlas todas, pues, pero yo creo que hay un momentito que un gobierno responsable tiene que hacer un análisis a fondo de la coyuntura nacional, tender puentes con todos los sectores de la vida nacional y buscarle solución a los problemas. Tengo un par de minutos, Hugo, pero ¿concuerdas conmigo de que se vienen cosas importantes? Claro. Obviamente, y el presidente del Partido Arena tiene que tener la capacidad de manejar el partido, por supuesto, pero además, digamos, negociar por supuesto todo lo que sí. sea necesario negociar. Es que de eso se trata ese asunto. O sea, como si tú estás dirigiendo una de las fuerzas políticas más potentes del Salvador y no estás en el gobierno, y el gobierno está haciendo y deshaciendo cosas que van en contra de los intereses del país y de la población, ¿cómo no te vas a sentar con ellos para ver cómo eso se corrige? Y eso se va a hacer a través de un mecanismo de negociación. Y no solo eso, muchas otras cosas más hay que sentarse para platicarlas con ellos y llegar a conclusiones.
Sí, nosotros somos el mejor ejemplo de que sentándose a negociar se logran propósitos importantes como fue haber terminado la guerra militar que había en El Salvador. Pero ahí es donde debemos de pensar en las otras cosas que hace 25 años se debieron haber hecho y no se hicieron. ¿Una oposición más negociadora? Pues es que, mire, en la cosa política, si no pensás en que tenés que negociar con el que está en el gobierno y viceversa, no vas a llegar a nada. Te vas a quedar gritando nada más cuáles son tus puntos de vista. Pero quien tiene la posibilidad de tomar las decisiones es el que esté en este momento en el gobierno. Y ahí es donde hay que sentarse a platicar. Es más, nosotros hemos preparado muchas de esas cosas que se van a tener que hacer, en serio, y que se debieron haber hecho hace 25 años ya. Yo te diría una oposición que fiscalice en mejor forma el desempeño del gobierno, del FMLN, y que tenga también mejores alternativas a las soluciones que ellos le plantean a la población. Obviamente tiene que ser una oposición dialogante y también constructiva, pero yo creo que tenemos la capacidad para hacerlo y yo creo de que el partido va a tener un giro importante en los próximos meses. Bueno, le agradezco mucho que hayan estado esta noche. Gracias, Norman. Gracias, Hugo. A ti, Nacho, por la invitación. Damos la orden. Ha sido un gusto, amigos televidentes. Nuevamente, felicitaciones a todos los padres del país y les deseo que tengan un lindo fin de semana, que disfruten de estos días, este día extra que hubo de vacaciones y los dos que vienen de semana de fin de semana. Nos vemos el lunes a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches.